Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. De la mañana, 41 minutos. Estamos pasados de rosca, nos vamos a quedar hasta las 11 de la mañana y lo habíamos anunciado. Están Marcos y Flor que se van a hacer cargo del programa porque, bueno, nos hemos dado cuenta que nos llamamos igual, que esta dupla. Entonces nos cruzamos. Marco Flor, y acá estamos para hablar de lo que se viene, que es una linda noticia y que tiene que ver con elecciones que se van a estar desarrollando a nivel nacional y que va a tener su réplica aquí a nivel local. Marcos Aguilera es el candidato, digamos, a secretario general, exactamente, gracias, de la CTA Autónoma, y Flor es la candidata a secretaria adjunta de la CTA Autónoma. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, muchas amigos gracias. De la casa. Por supuesto que sí. Amigos y tocayos. Sí, amigos y tocayos. Nos quedamos conduciendo un ratito. Después. Claro, sí. Puedes hacerlo ¿cuál es la idea? ¿Cómo vieron ustedes la necesidad de que la CTA también funcione aquí en Tandil, que tenga su representación? Bueno, en realidad, buenas tardes, buenos días. La CTA en realidad está funcionando actualmente en Tandil, funcionó siempre en la sede de ATE, pero en realidad nosotros el proceso que nos estamos dando ahora, que es el jueves 20 de agosto, en la elección nacional, una elección que se da en un marco muy complejo, en un marco nacional muy tensionado, ¿no? Con las organizaciones sindicales, con las centrales sindicales. Nosotros, la CTA es una central que tiene una representación que va más allá de las representaciones sindicales más formales, como en el caso nuestro de ATE, que representamos a trabajadores y trabajadoras del Estado. Sino que también abarca federaciones, movimientos cooperativistas, organizaciones sociales. Tiene que ver con una tradición propia de la CTA, que es la de considerar como trabajador y trabajadora a cualquier persona que vive de su trabajo, independientemente del reconocimiento del Estado de esa condición, ¿no? Sí, tal cual. Así que es mucho más amplio el marco nuestro. Es una elección que se da en todo el país, es un padrón muy grande, un padrón de alrededor de 1.300.000 afiliados en todo el país. En Tandil tenemos un padrón de casi 2.000, son 1.900 compañeros y compañeras en la ciudad de Tandil. Es encabezada a nivel nacional por Hugo Cachorro Godoy, que fue en su momento secretario general de ATE, y a nivel provincial por el Colo Di Sassi.
la verdad que hemos logrado sintetizar en Tandil una lista de unidad, hemos logrado articular con un montón de sectores de movimientos sociales que forman parte de nuestra CTA. Y la verdad que ha sido bastante fácil, vamos a ser sinceros, no nos ha costado para nada llegar a un esquema de unidad porque... Y esto lleva a que sea una lista única. Es una lista única que tenemos en nuestro distrito, es una lista única. Hay otras listas en otros lugares, hay oposición en otros lugares, pero la verdad es que ha sido bastante sencillo en nuestro distrito poder cerrar un acuerdo con las distintas fuerzas políticas que componen la CTA. Así que encaminados a ese proceso, nos quedan 10 días de campaña y seguir hablando con los compañeros y con las compañeras. Me parece que el desafío más grande no va a ser tanto la elección del 20, sino me parece que el desafío más grande va a ser el 21. Claro. Sí. Cómo vamos a continuar. Pero bueno, en principio muy entusiasmados con Flor y con el resto de los compañeros y compañeras. La verdad tenemos muchos compañeros y compañeras de ATE que nos acompañan en esta experiencia, así que la verdad que muy contentos. ¿Y cuáles son quienes forman parte de la lista? ¿Nombraban a cooperativas, movimientos sociales? ¿Quiénes son? Bueno, como decía Marcos, no solo fue fácil, sino que fue uno de nuestros principales objetivos, lograr una lista de unidad, ¿no? Nosotros estamos con muchas ganas y con un deseo muy grande de que este proceso de elección de la CTA sea un aporte para la unificación y el trabajo conjunto de las dos CTA, en particular en nuestra localidad, y también una especie como de fuerza motora para que eso empiece a suceder y a replicarse en el resto de los distritos. Así que esta idea de lista única o lista de unidad era el desafío. De nada servía que con la potencia de ATE, digamos, sacáramos una lista solamente para avanzar, porque el proceso se estaba dando a nivel nacional. Así que el desafío era contener a todos los compañeros que ya venían siendo parte de esta CTA. La última elección había sido en el 2022 y de ese espacio eran parte de la antigua conducción de ATE, de la agrupación Verde Anusate, y eran parte, en términos de lista, otras organizaciones como Movimiento Argentina para Todos, Convivencia en Diversidad, Agrupación de Docentes en Lucha por la Educación. En su momento fueron parte de algunos otros sindicatos, como ADUNCE, como AJB, que luego migraron para lo que es la CTA de los trabajadores. Pero hay otros espacios por ahí más pequeños, como la Asociación Argentina de Propaganda Médica, que también forman parte. Muchos trabajadores y trabajadoras afiliados de manera como decía Marcos, por afiliación directa, que es una de estas posibilidades que tiene la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores creo que también. Porque es una característica central de la CTA. La CTA cuando nace originalmente se piensa desde ese lugar, desde la posibilidad de afiliar de manera directa a los trabajadores, esto que decíamos al principio, independientemente de su condición. La primera condición es que vos tengas que vivir de tu trabajo, independientemente si estás reconocido por el Estado, si estás en una organización, en una cooperativa, si sos trabajador informal. Esa es tu primer condición. Abrazarlos a todos. Abrazarlos a todos y todas, exactamente. Esa es la definición primaria. Bueno, formaba parte también en su momento, creo que todavía la CICOP, que es la CTA de Autónoma, la Asociación de Jubilados y Pensionados Ferroviarios. Bueno, es un amplio espectro y bueno, justamente ese es el espíritu, ¿no? Y creo que también el desafío, no solamente el de poder laburar en el sentido de la unidad de la CTA, sino también que en la amplitud que tiene esta herramienta poder ser un aporte para la ciudad, en esa amplitud que a veces cuesta juntar, encontrarse, dejar de lado algunas cuestiones más personales o más de impronta y tender puentes, ¿no? Entre los espacios que... El otro día cuando el 6, que nos juntamos ahí en la plaza, y leyeron las adhesiones, yo no podía creer la cantidad de adhesiones de espacios, de organizaciones culturales, sindicales, sociales, de la educación, que adherían al documento, y pensaba eso, ¿no? ¿Qué puente nos está faltando un poco para reagrupar todo eso en un sentido popular para nuestra ciudad? Así que bueno, también un poco como con ese doble desafío de Yo creo que sentarse y hablar. Sí. Sentarse, o sea, convocar y ir, dejar los prejuicios en la puerta y sentarse y hablar. Digo, no es difícil en cada uno de los distritos sentarse a hablar, nos conocemos todos, ¿no? Digo, sí, también al ser una herramienta nueva, o sea, como si bien decía Marcos, existía y había tenido su elección, digamos,
no estaba jugando mucho, ¿no? Sí. En el terreno local. Yo creo que también por ahí, al ser una herramienta nueva, permite ese marco de sentarse a hablar, de sentarse a pensarla. En la amplitud que tiene está para construirla con el perfil que querramos darle un poco. Claro, sí, sí. Sí, sobre todo lo que tienen este tipo de gobiernos, el que nos toca padecer en este momento, es que es más fácil reconocernos entre nosotros mismos, entre quienes lo estamos padeciendo, y ese es un gran paso como para empezar a sentarse y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Sí, de hecho, hace unos días hablábamos con un grupo de compañeros y compañeras que pareciera ser que nos encontramos en un momento en el cual es difícil encontrarnos entre nosotros, estamos como muy, muy fragmentados, cuando en realidad el escenario se presta para precisamente todo lo contrario, digamos, para encontrarnos, para poder dar cuenta de que cada uno y cada una de nosotros que tenemos que bloquear una parte de nuestro tiempo para poder tener un ingreso a fin de mes, que depende el esquema de pago que encontremos sobre nuestro trabajo cada uno y cada una de nosotros. La verdad es que eso nos hermana a todos y todas. Yo no conozco gente que no pueda vivir de su trabajo, que no tenga que salir a trabajar para poder subsistir día a día. Entonces, empezar a tratar de transitar esos caminos, de encontrar las cosas que nos identifican, que nos hermanan. Esto que planteaba Flor también, dejar algunas cuestiones de lado, pero sentarnos a dialogar, sentarnos a encontrar los mecanismos necesarios, porque tenemos la herramienta para poder hacerlo, porque tenemos muchas herramientas en Tandil, porque los trabajadores y las trabajadoras de Tandil nos damos a la tarea de encontrarnos permanentemente. Nosotros con Flor, que hace ya algunos años recuperamos junto con otros compañeros y compañeras la conducción de ATE en Tandil. También venimos de experiencias en las cuales estamos participando de la organización del movimiento obrero en Tandil. Participamos de la mesa intersindical desde su creación allá por principio de 2016 como la primera arista de resistencia al macrismo. Ahora nos encontramos. Es una herramienta que ha seguido sobreviviendo. Digo, la Mesa Intersindical de Tandil tiene 10 años y no es poco para lograr articular una serie de voluntades hacia el interior del movimiento obrero local. Entonces me parece que eso también ha sido una experiencia que nos ha nutrido, que nos ha dejado muchas enseñanzas, que nos ha permitido avanzar, que nos ha permitido también desencillar hasta que aclare para encontrar un panorama un poquito mejor. Pero la verdad es que Tandil viene siendo en algún sentido, no digo un faro, pero sí un lugar donde hay una pequeña luz de cómo el movimiento obrero puede empezar a encontrar nuevamente los caminos que le permitan articular nuevas propuestas, nuevas políticas. Nosotros en ATE también uno le sale a hablar de ATE porque estamos todo el día metidos con Flor en ATE, pero si bien elecciones de la CTA y si bien ATE va a ser parte neurálgica de la conducción de esa CTA, también nosotros nos damos a una discusión sobre el tipo de Estado que queremos. Estamos pensando desde ATE, los compañeros y compañeras, creo que acá ya pasó Erika en su momento, que es nuestra secretaria general adjunta de ATE, y Hernán Gasparín, nuestro secretario general, hablando de las propuestas que tenemos para Tandil, de lo que queremos discutir para Tandil, del Estado que pretendemos para Tandil. Me parece que hay hermanarnos todas las organizaciones del movimiento obrero, en dar la discusión que tenemos que dar. Es un paso para adelante, es un mojoncito más y seguir transitando este camino que es árido, es difícil, pero que no tengo la menor duda de que tenemos que animarnos a caminar. Es por ahí. Después y encontrar después los espacios políticos donde poder reflejar todo eso que se discute, que se debate, que se acuerda, ¿no? Justamente un poco el armado de esta lista. Bueno, ATE tiene esa por ahí característica, ¿no? Que los y las estatales de Tandil de todos los niveles de Estado tenemos como procedencias muy diversas y procedencias también militantes y trayectoria en diferentes espacios, digamos, de todo tipo. Y eso hace que sea un espacio muy rico también. A veces en las marchas nos dispersamos porque yo, quiero ir con la murga, yo quiero ir con la murga. Sí, las pertenencias, nos pasa eso, pero a su vez lo nutre un montón. Entonces, al momento de pensar la lista, en conjunto con los otros espacios, también un poco quisimos darle un perfil un poco más territorial, ¿no? Si bien nosotros, como decía Marcos, tenemos una fuerte impronta de participación en la mesa intersindical, nos parecía que esto podía ser un aporte para unir como esos mundos, que a veces parecen que están tan distantes, ¿no? Lo sindical y lo social. Así que hemos sumado un montón de compañeras y compañeros con esas trayectorias, con esas vinculaciones más territoriales para ser parte de esta lista y justamente para esto que decía, para generar estos espacios y estos espacios de apertura política, de encuentro, de charla y de unión, y
esto de puente. Un poco a mí me da esa idea esta central, como de puente entre los diferentes mundos del trabajo. Sí, y uno que lo mira de afuera también lo ve de esa manera, ¿no? Sí, a ATE, bueno, y en ahora con la CTA como puente. ¿Cómo fue la respuesta, digo, cuando ustedes empezaron a pensar en la posibilidad de presentar una lista en las elecciones y dijeron, bueno, ¿a quién convocamos? ¿Cómo convocamos? ¿Cómo fue la respuesta? O las primeras respuestas. Bien, con ganas, porque la verdad que lo que nos pasa con ATE es que nosotros encaramos como un proceso como de recuperación, no de recuperación, porque no sería ese el término, ¿no? Pero sí de conducción de nuestro espacio. Y el crecimiento fue tal de la organización que la verdad es que hay muchos compañeros y compañeras con ganas de tomar responsabilidades, de construir, de pensar líneas de acción, de trabajar en un montón de cuestiones, que como que nos quedó chica la estructura un poco, ¿no? Ah, sí, bien, eso es buenísimo. Hay un montón de compañeros y compañeras con ganas de participar, que se alegraron un montón, que de hecho ya vienen participando en algunas de nuestras secretarías, en las secretarías de género, de derechos humanos, y que ahora por ahí está la posibilidad de pensar eso en articulación con otros espacios desde la CTA. Así que la respuesta fue buena, siempre como que hay que desandar, recuperar un poco la historia, ¿no? Que no sea, nosotros no queremos que sea algo vacío, no digamos algo, una cuestión burocrática, sino como, de hecho hicimos un encuentro, trabajamos un poco sobre las historias de la CTA, qué pasó, cuándo fue esto de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores, los contextos políticos. Así que la verdad que la respuesta fue buena. Veremos ahora cuál es la respuesta en las urnas. Aprovechamos para convocar a todos los afiliados y afiliadas el próximo jueves 20 de agosto. Las urnas van a estar funcionando durante todo el día, de 9 a 19 horas, justamente esta cuestión de del pluriempleo, la pluralidad del trabajo. Sí. Entre un trabajo y otro vas y votás. Disponibles todo el tiempo. Vamos a tener una urna funcionando en nuestra seccional. Después las organizaciones que componen también, Convivencia en Diversidad, en Barrio Movediza, en Frente Argentina para Todos, en el campus universitario, en Juárez, donde hay afiliados y afiliadas y afiliados directos. También hay muchos afiliados directos en la localidad de Juárez. Bueno, y después en la escuela secundaria número 2 también va a haber una urna. Así que bueno, invitamos a todos y a todas, los afiliados de nuestra ATE y los afiliados de la CTA Autónoma, a acercarse a votar el 20. Bien, porque una participación mayoritaria legitima. ¿No? Uno por ahí no está con los números, se sabe, es lista única, de consenso, ya está, pero si el caudal de votos es grande, bueno, eso te da una legitimidad que es necesaria. Mira, si se replica lo que viene sucediendo, porque Marcos no me deja mentir, la participación pareciera que no. O eso intentan instalar, ¿no? Como que la participación cae, que la gente no participa. Pero en ATE no hemos tenido esa experiencia. De hecho, las dos últimas elecciones, más del 90%. Vos tenés los números. Y la elección pasada, la de 2023, participó el 93% del padrón de ATE, logramos mover casi todo el padrón de ATE. Tremendo. Y la elección anterior de 2019, también creo que fue un poquito más el número, pero nada. No había quedado prácticamente gente sin votar en la... Eso habla claramente de la militancia, ¿no? Dentro del gremio. Sí, nos dimos a la tarea de movilizar a todas nuestras bases, porque también es un poco, se trata de eso, de dar las discusiones, de dar la charla, también de comprender que el proceso electoral es una instancia de la vida democrática del sindicato, es un momento, es una foto, si se quiere, de la vida democrática del sindicato, pero lo cierto es que nosotros, para poder transitar ese camino, lo que tenemos que hacer es hablar con cada uno de los compañeros y compañeras. Digo, a veces, un poco lo decía Flor, ¿no? Sentarnos a hablar. Digo, claro. Flor, sí. Digo, sentarnos a hablar, sentarnos a dar esa discusión y sentarnos también a hablar de política con los compañeros y con las compañeras. Es que nuestro trabajo es política. De cara al sol, ¿no? Claro. O sea, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Tenemos que animarnos a darnos la discusión política. Y no tener miedo a la palabra, ¿no? No tener miedo a la política. Palabra, exactamente. Sí. Me parece que ahí nos han metido mucho ese temor. Sí, claro, a la discusión, al debate. ¿no? Sí. Esto de no comernos ese cuento de que cualquier persona que decide participar de la vida pública, ya sea desde la cooperadora de la escuela, la vida del club, el sindicato, nada. No hay que demonizar eso, hay que profundizarlo, hay que sostenerlo, hay que
tenemos que ser cada día más para comprometernos más con el tipo de pueblo que queremos, de ciudad que queremos, de provincia que queremos y de país que queremos. Sobre todo empezar por uno mismo también, porque ustedes, bueno, a través de la militancia gremial están, como quizás nosotros también, dentro de un micromundo, Claro. pero sin embargo, bueno, hay algunos espacios políticos que aún consideran trabajador aquello del 40 y pico, ¿no? El obrero con el mameluco, que sigue existiendo, Sí, pero sí, hay sí. otras formas de laburo, como bien vos lo mencionaste, ustedes lo mencionaron, el trabajador informal, el que labura, el trabajo hay, trabajadores hay. Sí. Por ahí el empleo es otra cosa, el empleo formal es otra cosa, pero hay también que cambiar algunas cuestiones de la cabeza de nosotros mismos, lo digo, ¿no? De otros espacios. Bueno, las plataformas nos llevaron a visibilizar ese tipo de trabajador y trabajadora precarizado, pero tecnificado, o sea, con tecnología, intermediado por el proceso tecnológico. Eso, antes uno veía a ese trabajador precarizado, bueno, era el compañero que estaba cartoneando o el compañero que changueaba. Bueno, ahora changuea con una moto o una aplicación y un celular. Y o en la casa con una... Pero también está precarizado, una aplicación. Sí, incluso siento también como que Tandil es una ciudad con una fuerte tradición cooperativista también, y hay muchas referencias del mundo cooperativo. Incluso sucediendo eso, es una discusión que todavía nos cuesta y que todavía es difícil. Y que todavía como que hay como algunos miedos en torno a la puja entre... No obstante eso, entre una forma de trabajo y otra, ¿no? Como que se baja la discusión al plano como de los trabajadores, cuando es una discusión de carácter claramente sistémico. Pero sí me parece que o sea, es una pena esa distancia, ¿no? Porque no obstante eso, los trabajadores desocupados, los trabajadores cooperativistas, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores de afiliación directa, siguen teniendo una referencia clara en la organización sindical, en las centrales sindicales, como norte de organización para avanzar en la búsqueda de derechos del mundo del trabajo. Entonces, la verdad que es una pena teniendo, los nuevos sectores del trabajo, incluso los sectores que decía Marco, los motomandados de las tecnologías, acá en Tandil está muy fuerte también a nivel nacional, en el marco de la CGT, el crecimiento de los trabajadores informáticos, que también es como una reciente incorporación de un sector novedoso. Digo, habiendo esta referencia en la organización sindical de todos los mundos del trabajo que existen hoy. Es una pena como no poder generar ese acercamiento entre las formas, entre las representaciones que hay del mundo del trabajo. Así que bueno, yo tengo la esperanza de que un poco esta herramienta, y lo recupero, sirva para eso, porque nosotros realmente creemos en eso. Los compañeros que componemos la lista también tenemos un perfil en el que creemos genuinamente, en la representación del trabajo en todos sus formatos. Y es necesario. Sí. Y más aún en este contexto, ¿no? Con una reforma laboral, hay un montón de cuestiones que hacen al laburo, al trabajador, a las condiciones en las que se trabaja, que se desempeña, en las condiciones en las que vivís, ¿no? Cómo también eso se ve reflejado en la vida. La actividad sindical también se ha demonizado mucho. Hay nombres y hay algunos apellidos que han hecho lo propio, claro, para que tengamos que salir a explicar. Claro, que los sindicalistas ricos los conocemos, los podemos nombrar, y son 4 o 5. Pero corren detrás de una chica desnuda. Claro, también. Lo que pasa es que, también es pero cierto también que, demestificar esto, se instaló mucho ese porque discurso. el espíritu sindical está vivo. Claro. Y cuando digo que está vivo, lo vemos no solamente en este caso de los trabajadores y trabajadoras informales, los trabajadores de la economía de plataformas, sino que también vemos ese espíritu sindical en espacios más tradicionales del movimiento obrero. Por ejemplo, hace pocas horas hubo una situación con trabajadores que son los prácticos que ingresan los barcos al puerto de Buenos Aires por la hidrovía, por la vía troncal navegable de la Argentina. Y son 400 trabajadores y trabajadoras muy específicos. Es más, no sé si hay trabajadoras, creo que deben ser todos trabajadores varones. No quiero, por la tarea, la verdad que no lo sé, pero y son trabajadores que tienen una tarea muy específica, muy particular. Su rol no estaba sindicalizado. Uno podría pensar que podrían estar encuadrados dentro de dragado y balizamiento, por ejemplo, que podría ser un sindicato que los podría contener, pero no estaban sindicalizados ahí. Ahora, Sturzenegger tomó una decisión que fue generar un costo hundido para los argentinos absoluto, que fueron 48 horas, casi 48 horas con los barcos no entrando a territorio argentino. Pérdida millonaria.
300 millones de dólares por día, porque a veces se plantean algunas cuestiones respecto de la eficiencia o no, de la meritocracia o de la capacidad o no para abordar ciertos problemas. Yo digo, un tipo como Sturzenegger en el sector privado le hace perder 300 millones de dólares en un día al dueño de la empresa donde trabaja y ya sabemos dónde termina. Eso está clarísimo. Ahora, también es cierto que esos trabajadores se organizaron, tomaron una decisión y dijeron, nosotros no entramos a ningún barco más a la vía troncal navegable. Y fíjense quién lo puede entrar. Y en menos de 48 horas el conflicto estaba resuelto, con lo cual el espíritu sindical sigue vivo, no es que murió, está ahí. La negociación colectiva, digamos, Claro. sigue Absolutamente, Claro. sigue funcionando de la misma por manera, sobre- no es que cambió. Nosotros lo hablábamos en la reunión pasada que tuvimos con Flor, con compañeros y compañeras de la lista, cuando trabajadores y trabajadoras de la salud en nuestra ciudad hace algunos años se dieron a la tarea de organizarse porque sentían que no encontraban un espacio de representación, lo que estaban haciendo era sindicalismo. Eso es una práctica sindical, juntarte con los que son como Claro, vos claro. y encontrar esquemas comunes que te permiten abordar problemáticas de manera común con soluciones de manera común. Claro. Entonces, digo, Reconocerse trabajador. reconocerse Esto trabajador. tiene Sí. Eso es ser un 150 años de historia, 200 Claro. años de historia, claro. Absolutamente, Claro. absolutamente. Sí. Sí, sobre todo en el caso de los prácticos que bien vos mencionás, esto venía del menemismo, cuando esto eran empleados estatales, los prácticos. Claro. Después le dijeron, bueno, ya no forman parte del Estado, ustedes son privados, y Exacto. sin embargo el espíritu ese de sindical continuó. Exacto. Sí. Y- Más allá de que tenía que facturar y todo eso. exacto, aún reconociéndose, son trabajadores que tienen un muy buen ingreso, porque sí, se hace pero- una tarea muy Pero la específica. tarea es terrible también, claro. Claro, digo, entonces también hay ahí una, para no pensar que la forma de sindicalización tiene que ver con esto, bueno, cómo sindicalizamos a los compañeros que están trabajando en la economía de plataformas. Bueno, el espíritu está, sean trabajadores de economía de plataformas, sean trabajadores y trabajadoras que tienen hace 150 años su tarea, sigue existiendo ahí ese espíritu. Y me parece que eso es lo que tenemos que tratar de Claro. profundizar, que es la organización de los compañeros y compañeras del movimiento obrero. No es ninguna mala palabra. El movimiento de trabajadores, a mí Claro. me gusta Sí. decir, ¿no? Sí. Eso también es Es otra verdad. discusión, pero me parece que es una discusión válida porque si bien el movimiento obrero es ese espíritu y esa referencia que decimos hoy el movimiento de trabajadores excede ampliamente el obrero. Absolutamente. A mí me gusta Tal cual. recuperar mucho eso y creo que las CTA un poco también se paran sobre ese concepto amplio, heterogéneo Sí, no es solo del mundo del semántico. trabajo, Claro. claro, sino porque reconocerse trabajador y trabajadora a veces no tiene que ver con el mameluco, digamos. Sí, con la herramienta forma, de claro, trabajo. con la forma de Sí, laburar. sí, es el faro de lo que nos Sí. llevó, ¿no? a la Absolutamente. conquista, pero siempre me gusta recuperar Y ese la, movimiento de la trabajador. importancia de esto de que todo esto se refleje después en la política. Bueno, tenemos Claro. un marco de partidos políticos, sabemos cómo funciona el sistema electoral, pero volver a exigir los lugares, o a tener los lugares en decisorios, ¿no? El 33% En las cámaras, histórico. Igual Sí, ha habido una vuelta a la participación, digamos, en las cámaras lo podemos ver, acá en el Sí, Consejo sí. Deliberante también se puede ver, Sí. en organismos vinculados al mundo del trabajo, digo, seguramente hay que fortalecer Hay que eso, fortalecerlo ¿no? y- y también como abordarlo como en unidad en las centrales, ¿no? Que no sea en representación de un sindicato, que creo que No, claro. tiene que ver con eso, ¿no? Que realmente sea digamos, en representación de los y las trabajadoras. Pero creo que hay algo de una recuperación de Ojalá eso se continúe en ese camino, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Ojalá continúe, sí, obviamente el espanto nos une y que esto continúe, por supuesto. A nivel nacional, no puedo dejar de decirlo, quien va por la reelección como secretaria adjunta de ATE Nacional es secretaria adjunta de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, es María Ana Mandakovich, cordobesa ella, y Muy bien. bueno, ahí está la unidad de prensa en la CTA. Va a tener que venir a comer algunos salamines tandileros. Por supuesto, no se va a negar para nada, pero bueno, más allá de que FATPREN está adherido a la CGT, dentro de la comisión están representadas todas las centrales obreras, está la CGT, está la CTA Autónoma, está la CTA de los Trabajadores y hay referentes de otros espacios también. Y me parece que eso es lo que está bueno, ¿no? Que las centrales obreras contengan a todos, ¿no? Y Claro. estemos todos representados de alguna manera. Sí, nuestra ATE de hecho también tiene También. doble representación. Nosotros también participamos de la CTA de los trabajadores, Sí. digamos como más todo
todo espacio sindical también tiene sus líneas, sus internas, y ahí Sí. esas líneas también tienen afinidad o participación de las centrales. Bueno, Así es un paso para la sí, unidad, sí, para ir abonar a de la a unidad. poco, exactamente. Absolutamente. El 20 de agosto, entonces, 20 de agosto. de 9 a 19, la sede de ATE, recordemos la dirección. Alsina 127. Bien. Y si no, también va a haber una urna en Urquiza 250, que es la Escuela Técnica 2. Vamos a tener una urna en el campus y una urna en Benito Juárez, Ujú. que va a ¿Y estar... la secundaria dijiste? Secundaria 2, Urquiza 250. ese, perfecto. Y después tenemos otra en Movediza, Ujú. en Exactamente. el local de Argentina para Todos. Sí. Y otra atrás de los Monoblob en el En local Barrio de Belgrano. el Barrio Belgrano, Sí. ahí en el local de convivencia en diversidad. Exactamente, ahí están todas los lugares a los que el 20 de agosto pueden ir a votar. Tienen Documento que ir a en votar. mano. Documento en mano. Bien. Perfecto. De 9 a 19 horas. Marcos y Flor, los dejamos que Y sigan. nosotros dejamos a Marcos y a Ya Flor soltamos, conduciendo ya el estamos. programa como siempre, como todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y los esperamos porque el laburo que van a tener Sí, sí. a partir En del el post. 21 es mucho. Cómo no, Exacto. muchas gracias. Y este es un Catalina. lugar donde recibimos a trabajadores y trabajadoras con mucho orgullo. Muchísimas gracias, lo sabemos. 9 de la mañana, 9 minutos. Seguimos pasados de rosca.